Salomón abre el capítulo 3 de Eclesiastés diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su temporada. Para todo tiempo le llega a todo el mundo, tiempo y oportunidad. Todo tiene su tiempo. Salomón hace una lista de 28 temporadas, retazos de los tipos de etapas que probablemente vamos a experimentar en el curso de nuestras vidas. 28 temporadas, que todo el mundo las conoce: de sembrar, cosechar, de reír, de llorar, de plantar, de arrancar. Entonces, es importante identificar las temporadas, porque para que cuando una de esas temporadas llegue al fin, no nos aferremos a ella y digamos, salgamos con elegancia. Algunos tienen que decir: mi temporada de juventud terminó. Ya está. No puedo ser un viejo o una vieja que dé lástima, ya está. Tengo que entrar a la etapa de la madurez. ¿Viste cuando alguien uno dice, pero este no quiere madurar? Y bueno, porque no sabe bajarse con elegancia de una temporada que ya está, ya pasó. Por eso vemos a gente de 50 haciendo TikTok, porque no entiende que terminó su temporada. A veces hay parejas que son absorbidas en el vórtice de una relación disfuncional. No son malas personas, pero no son el uno para el otro. Y son las peores versiones de sí mismos cuando están juntos. Y ninguno tiene el valor para terminar esa temporada y continúa en un noviazgo tóxico. Hay novios que son tóxicos y uno los ve, son tóxicos. Una chica que antes era maravillosa, simpática, hablaba por todo el mundo, ahora está gris, apagada, porque él le prohíbe hablar con todo el mundo, porque es un súper celoso, y así es de novio. Te imaginas de casado, ¿qué va a hacer? Y ninguno de los dos tiene el valor para decir: no, hay que terminar, esta temporada tiene que terminar, no sé por qué me metí, pero tiene que terminar. Otros no quieren entender que se terminó la temporada en un ministerio, en un empleo, porque tendemos a ver los cierres de temporada como algo negativo. Y no siempre es así. Todo lo que empieza tiene que terminar en algún momento. A veces hasta es una parte inevitable del crecimiento. Mami, tu hijo se tiene que ir en algún momento. Ya sé, tiene 42 añitos, no sabe emprender la vida, no se sabe lavar los calzones, pero en un momento hay que dejarlo, con calzones sucios y todo, que haga su vida. Es parte de la vida soltar. Tenemos que soltar. Los padres nos cuesta soltar, pero tenemos que soltar como nos soltaron a nosotros, ¿no? Ese es el cierre de una temporada maravillosa que terminó. Y algunas veces la renuncia a una temporada que ya terminó es la opción más inteligente que podemos elegir. Decir: bueno, esto ya terminó. Fue un tiempo maravilloso, lo disfruté o no, pero terminó. Y la mayoría de las veces la renuncia no es la opción que el corazón prefiere elegir. Entonces queremos seguir adelante, somos tercos porque decimos que invertí mucho en esto. La cantidad de gente que hay congregándose en una iglesia donde no recibe palabra, donde no hay pan en la casa del pan, donde se están aburriendo, bostezando y dicen: no, yo no me voy acá porque yo puse ese ladrillo. Agarrá el ladrillo y mandate mudar. Uno no puede quedarse porque yo ayudé a construir el templo, ya está. Hay ocasiones que sentimos que cuando termina una temporada estamos enterrando, sepultando una inversión, muchos años de esfuerzo, todo lo que dimos, todo lo que entregamos. Bueno, pero eso es una temporada. Todo entregamos todo en algún momento. En la secundaria, en la universidad, en un matrimonio, en un noviazgo, siendo hijo, siendo papá. Pero la vida consiste, no te olvides de esto, en seguir la columna de nube que está delante, no en huir de los egipcios que vienen detrás. Muchas veces, en lugar de ser el resultado de hacia dónde vamos, terminamos siendo aquello de lo que huimos. Y estamos siempre mirando la temporada que dejamos atrás, en lugar de decir: yo tengo otro tiempo por delante. Entonces nuestra vida no puede ser definida por aquello de lo que huimos,
sino que tiene que estar atribuida a aquello hacia lo que corremos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que Dios me va a preparar? Aunque capaz que esto es maravilloso, porque es fácil huir de las temporadas malas. El verano, la primavera puede ser hermosa, pero tiene que terminar para que uno valore el frío. Y el frío tiene que terminar para que uno valore los días cálidos. Así funciona. Por eso Dios dividió las estaciones del tiempo en temporadas. Durante los últimos casi 16 años en River, esta congregación y los que nos ven en línea han escuchado mucho de mis mensajes, pero yo sé, estoy consciente, siempre lo supe desde el primer día, que va a haber un día que va a ser un último servicio en el que tendré que expresar mis últimas palabras como vuestro pastor. Eso va a llegar. Será cuando me toque pasar a una nueva asignación, o simplemente Dios me diga, hasta acá llegaste, o Dios me quiera llevar, porque diga, se terminó tu tiempo hasta en la tierra. Entonces, aunque los mensajes queden registrados en una cápsula de tiempo y disponibles para quien quiera oírlos, que eso no lo teníamos hace, qué sé yo, 50 años atrás, yo estoy consciente que habrá una última vez en la que me pararé frente a ustedes como su pastor. Pero hasta que Dios me dé una nueva asignación y una nueva temporada, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue la última orden que yo he recibido de parte de Dios? Y hasta no tener una nueva orden, ¿qué fue lo último que Dios nos dijo? El Señor me pregunta a diario, ¿qué es lo último que yo te llamé a hacer? Esto, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la última orden que te asigné? Dice Dios. Y a veces decimos, Señor, dame tiempos nuevos, dame órdenes nuevas, dime a dónde tengo que ir ahora. Y Dios dice, ¿qué es lo último que te encargué? De manera que te voy a pedir la fidelidad por eso que te encargué. Hay una anécdota que dice que el general San Martín le dio órdenes a su cabo que no dejara pasar absolutamente nadie al polvorín del regimiento con botas erradas y espuelas, hasta que un día el propio San Martín quiso pasar al regimiento con las botas puestas. Y el cabo le dijo, lo siento, o se quita las botas o no lo puedo dejar entrar. Parece que era de River este. Son sus órdenes, señor. Y San Martín le dice, pero ¿está consciente que fui yo el que le dio esa orden? Por supuesto, señor. Cámbieme la última orden recibida y con todo gusto lo dejo pasar. Y a mí me gusta esa filosofía en todas las temporadas de nuestra vida. Me gusta ese axioma, ese tótem. Me gusta ese proverbio de permanezco donde estoy, obedeciendo la última orden asignada, hasta tanto me otorguen una nueva asignación. Eso es la vida, el poder del enfoque. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. Ahora soy mamá. No puedo preocuparme por cuando voy a ser abuela. Ahora me toca ser papá. Ya veré más adelante lo que soy cuando me retire, cuando mis hijos me traigan nietos. Ahora me toca ser abuelo. No puedo estar pensando el día que me muera. Es la asignación que me toca hoy. Este es el trabajo, me toca ser empleado, me toca servir, me toca ser segundo, tercero, cuarto, último, primero. Pero tenemos una asignación. Entonces las circunstancias pueden cambiar, la geografía puede mutar, pero nosotros seguimos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hace sentido lo que trato de decir, sí o no? Sé cristiano por 3 o 4 años y vas a escuchar algún sermón de pensamiento positivo. Y nos aseguran que si uno practica el pensamiento o la confesión positiva, no van a empezar a pasar cosas positivas. Hasta los ateos dicen esto. Dicen, yo confieso que me va a ir bien, y creen que por eso les va a ir bien. Hay libros enteros acerca del pensamiento positivo. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. A veces las cosas salen mal, muy mal, ¿o no? Tampoco me dicen amén, no me importa, yo sé que las cosas salen mal. Y si nuestra mente está conformada para ser inexorablemente positivo y que todo va a ser positivo, va a llegar el momento que vamos a estar viviendo en un mundo imaginario. No somos Barbies. A mí me gusta ser positivo,
Me considero un tipo positivo, lo creo, pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, de que a veces van a venir tsunamis, esa realidad no va a ser muy positiva y nos va a frustrar mucho cuando llegue. Uno tiene que decir, bueno, ahora toca el invierno. No podemos tirar por la borda lo que creemos porque nos toca un tiempo de deuda. A veces nos endeudamos porque somos cabezones y queremos gastar más de lo que ganamos, porque no hicimos bien las cuentas, o porque las cosas salen mal. Hasta los grandes empresarios fracasaron un montón de veces hasta que un negocio les salió bien. Y ni tenían a Dios, pero dijeron, bueno, es parte del business. Nos podemos decir, como yo soy un hijo de Dios, emprendo y me va a ir bien y el IRS nunca me va a encontrar. No va a pasar. Vamos a tener problemas con el IRS, con los empleados, con demandas que nos van a hacer. Bienvenido al mundo empresarial, al mundo real. Es como pretender ser una figura pública y que no te critiquen. La gente te va a criticar. Cuando uno tiene redes sociales, cuando hablo de figura pública, no es ser los Kardashian necesariamente, o Taylor Swift. Cualquiera que accede a tener una red social está diciendo: estoy abierto a un escrutinio público. Le sacas una foto, le pones 72 filtros y alguien te va a poner, pero qué gorda que estás. Y no te puedes ofender. Guarda la foto, va a quedar la duda si eres gordo o no. Pero cuando pones la foto no hay duda. Alguien, a mí me pone todo el tiempo, pero esto y lo otro, que vive de los diezmos, que es un sinvergüenza. Pero si yo me estoy exponiendo, la gente que está allí, merodeando, no haciendo nada, con su trasero sentado en una silla, y dice, o en el peor de los casos, en el celular, y opina, eso es parte de la vida. Entonces uno tiene que saber que la vida no va a ser de color de rosas, que la gente nos va a criticar, sino vamos a vivir en un mundo de fantasías. Y David no era muy dado a la fantasía. Cuando vio que le llegaba el peor momento, o uno de los peores momentos de su vida, o la peor temporada hasta ahora, recordó la fidelidad de Dios. En el Salmo 71 sigue diciendo, en ti, oh Jehová, yo me voy a refugiar, para no ser avergonzado jamás. Socórreme, líbrame con tu justicia, inclina tu oído, sálvame. Sé para mí tu roca de refugio, a donde yo pueda recurrir todos los días de mi vida. Tú me has dado mandamiento para salvarme, porque eres mi roca, eres mi fortaleza. Entonces yo veo que cuando David enfrenta la prueba difícil, tiende a recordar quién es Dios. En este momento no puede ver quién es Dios, porque los hijos le quieren quitar el trono, lo quieren matar. Entonces tiene que ver quién es Dios en el pasado, porque Dios no cambia. David entendía que en las temporadas difíciles, cuando uno está bajo el frío, bajo la nieve, tiritando, uno tiene que recordar que hubo un verano. Y si hubo un verano, el verano también va a regresar. Él tenía que recordar que Dios lo iba a honrar, aunque sus propios hijos ahora no lo estaban honrando. Él lo comprendió. Las cosas pueden estar peor, pero Dios nunca cambia. Lo que cambia son las temporadas. Dios sigue siendo igual. ¿Estamos de acuerdo? Como dijo un poeta, Dios es el punto fijo en un mundo cambiante. Dios nunca cambia. Y David agrega, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso, del violento, porque tú, Señor, oh Jehová, eres mi esperanza. Seguridad desde mi juventud, qué lindo. En ti he sido sustentado desde el vientre. Mirá hasta dónde se fue David. Desde el vientre, tú me elegiste. Desde las entrañas de mi mamá, tú fuiste el que me sacó. Por eso te doy mi alabanza. No estás pensando en la temporada anterior, se va hasta el nacimiento. Me permitiste nacer, bien podía no haber nacido. Me diste vida. Impresionante. Y lo primero que expresa David es, Dios mío, líbrame de la mano del impío.
líbrame de la mano del perverso, del violento. Así abre él la oración. David tenía varios enemigos peligrosos que le producían una tremenda ansiedad. Y todos nosotros hoy, aunque no somos un rey, no somos monarcas, no somos guerreros, tenemos enemigos con los cuales luchar. Quizás no nos persigue como a David un filisteo, pero alguien puede que esté disgustado con nosotros o solamente le caemos gordo. Hay gente que le caemos mal. Dicen que uno le cae bien a la mayoría de la gente y a la minoría de la gente le cae mal, o a veces es exactamente al revés, a veces es 50-50. Pero uno no le puede caer bien a todo el mundo. Ni Dios puede caerle bien a todo el mundo. Mientras que hay gente que lo alaba y otra gente que lo maldice. Y yo sé que todos los que estamos aquí hay gente que no nos soporta, pero no por lo que hacemos, no nos soporta ver. Y por tu salud mental tienes que decir, hay gente que no me soporta. Ni que respires, ni que estés. Hay gente que hace y te dice, ¿por qué? ¿Y por qué sucede? Y de repente, como están contrariados contra Dios, y como ven tu bendición, centran en ti todo el calor de su frustración. ¿Y por qué esa y por qué yo no? Y te pueden detestar por el cuerpo, porque todavía tienes tantos años y conservas el cuerpo de hace 10 años atrás. Y a ella le pasó un camión por arriba, o detesta que te hayas venido a Estados Unidos y que trabajando te esforzaste, lograste tener una mejor comodidad de vida y dice, pero ¿por qué yo no? No sé, o que Dios te bendice. Para cierta gente nosotros nos convertimos en todo lo que esa persona envidia, cela y no entiende por qué esa persona, él o ella, no logra tener lo que Dios te dio. A veces pasa. Luego David parece dar más datos de su temporada amarga y dice, mis enemigos hablan de mí. ¿Te pasó? Los que acechan a mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios desamparó a David. Vamos a perseguirle, vamos a tomarle, porque no hay quien le libre. ¡Oh Dios!, proclama David, no te alejes de mí. Dios mío, acude en mi socorro. Sean avergonzados los adversarios de mi alma, sean cubiertos con vergüenza, con confusión los que buscan mal para mi alma. Entonces, yo noto en estas segundas palabras que algunos enemigos vienen de personas que no conocemos muchos, o sea, la adversidad viene de personas que no conocemos muchos. Pero otros no son enemigos en el sentido etimológico de la palabra. Las personas a veces más cercanas a nosotros también pueden herirnos. En esta temporada la coalición que causaba el problema de David no estaba integrada por filisteos, por gigantes u otra tribu ajena. Los enemigos de David eran personas de su círculo íntimo, de su propia familia. Entre ellos estaban sus amados hijos Absalón y Adonías. Además había otra hija que no le hablaba seguramente. Tenía muchos problemas familiares. Y estos dos hijos, Adonías y Absalón, trataron de usurpar el trono. Entonces a veces la herida más profunda la causa quien está más cerca. Ninguna herida es tan dolorosa como la que nos hace alguien a quien amamos, en quien confiamos. Una casa dividida contra sí mismo es una prueba terrible. Y yo sé que muchos están llegando a fin de año viviendo esa temporada. Un invierno que no esperaban. Llegar a casa y que no te hablen, o que te hablen mal, o hijos que se meten en la habitación y te ignoran todo el día, o estás con alguien que solo cruzas información y no puedes abrir tu corazón y estás viviendo un tiempo difícil, álgido, y dices, no sé por qué estoy viviendo esto. Bueno, David lo expresa en este tsunami que no sabemos si lo vio venir, pero al menos lo sintió. Y luego finalmente David le habla a Dios de una manera descarnada, sincera. Le dice, Señor, tú has hecho grandes cosas. ¿Quién como tú, oh Dios? Pero tú también me has hecho ver muchas angustias, ¿eh? Tú también me has hecho ver muchos males. Suena como un pase de facturas a Dios.
Pero David está diciendo que las temporadas difíciles pueden venir de enemigos, de gente cercana, pero también pueden provenir de la misma usina de Dios. Esto es algo que cuando lo pensamos como hijo nos cuesta entenderlo. Cuando lo pensamos como padre lo comprendemos más. Hay ocasiones que los padres tenemos que permitir cosas en nuestros hijos que podríamos evitarles. La mamá que le evita o pretende evitar, o el papá que le pretende evitar todo el dolor a su hijo, va a criar, valga la redundancia, un malcriado o un mal aprendido. Va a crear un mocoso o una mocosa que cualquier frustración van a hacer un escándalo, porque el papá y la mamá quisieron que nunca tengan ningún problema. Uno como papi trata de evitarles los problemas cuando son chiquitos. Hay un momento, como decía recién, que hay que dejarlos. Si bien daríamos lo que sea para evitarles cualquier tipo de dolor, si realmente los amamos, a veces tenemos que permitirles que se den sus propios golpes. Estoy hablando en términos metafóricos. Nadie me dice amén, igual yo sé que es la verdad. Tienen que golpearse solos. Yo no sería el hombre que soy si mis padres no me hubiesen soltado para que yo me golpeara solo. Yo siempre doy gracias que no fui un nene de mamá. Soy un afortunado por todo lo que Dios me permitió lograr gracias a que mi papá no corría cuando yo me lastimaba una rodilla. ¡Ay, hijo, te llevo para el hospital! Como los padres modernos de ahora, que se le atraviesa un gas y lo llevamos a la clínica a ver qué le pasa. En nuestros tiempos nos hicieron gente fuerte. Entonces hay golpes y temporadas difíciles que enseñan cosas. Y esas cosas que se aprenden a los golpes no las pueden enseñar las palabras más sabias de los padres. Yo sé que quisiéramos evitar dolor, pero no se puede. Algunas cosas no se aprenden ni con sermones paternos, ni con consejos maternos, sino a costa de dedos quemados y rodillas despellejadas. ¿O no? Si no, lo diríamos quema. Ok, nunca lo voy a probar. El nene va y prueba. Pero si nos pasa de adultos, basta que el camarero diga, señor, este plato está caliente. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, ¡uy, sí! Sí, dijo que estaba caliente. Pero así son los chiquitos. Le decimos y hasta que no lo prueban. Entonces David dice, tú me has hecho ver muchos males. Me tuviste que enseñar a los golpes. Y como digo siempre, Dios permite ciertos trancazos dentro de un ambiente divinamente controlado. No es que Dios da la vuelta y te dice que te golpees. Él está mirando, observando. En las temporadas difíciles, Él está mirando nuestros trancazos porque es un ambiente controlado. Dios sabe que hay temporadas en que sus hijos van a salir más maduros, vamos a salir más maduros, más sabios, pero tenemos que atravesarlo. El Salmo 71:7 continúa diciendo, como prodigio, dice David, como ejemplo, yo he sido a muchos y tú eres mi refugio fuerte. Yo digo, ¿de qué hablaba David cuando se refería a esta temporada, a este tsunami? David era una figura pública. Sabía que todo el mundo estaba observando lo que él hacía. Los líderes cristianos sabemos mucho de esto, aún los que preservamos bajo 7 llaves la vida privada. Yo siempre digo, la vida privada es privada. Mi llamado tiene que ver con el mensaje que Dios me asignó, no con tener que mostrar mi vida, porque cuando uno se quiere poner de ejemplo, después falla y la gente dice, pero ¿cómo puede ser si era un ejemplo? Entonces, uno tiene que preguntarse si Dios quiere que andemos por la vida mostrando lo que pertenece a nuestras cuestiones privadas. Siempre aclaro, autenticidad no es falta de privacidad. Nadie tiene que usar las redes sociales necesariamente para mostrar cómo va al baño y si está duro de vientre. Y decir, haciendo fuerza porque hoy no hace falta. Es que soy auténtico. No, estás abriendo una puerta que te va a costar horrores cerrar. Después cuando se metan en tu vida, lo vas a querer sacar y alguien te va a decir, como suele decir la prensa,
tú nos abriste las puertas. A ti te interesaba mostrar cómo vivías. Tú mostrabas las fotos de los cumpleaños y la foto familiar feliz. Entonces, cuando hay un problema, también queremos saber del problema. Uno no puede discernir y decir, no, métanse en lo bueno y en las cosas malas no opinen, porque uno abre la puerta. David había abierto la puerta. Todo el mundo conocía los detalles de los problemas familiares del rey. Porque no solo era el rey, sino que David era un hombre que siempre hablaba de Dios. Y ahora el mundo veía que tenía los pies de barro. Y él le decía a Dios, Señor, yo he sido de ejemplo, yo he sido un prodigio para la gente. He sido un prodigio para muchos, son las palabras, las frases que utiliza. Ahora lo que quiero es esconderme en tu refugio. Y esta palabra va para muchos que sienten que ya no quieren la opinión de nadie. Lo único que quieren es esconderse. Como decía David, ¿quién me diera alas me mandaría a mudar lejos? Hay gente que dice, basta, estoy harto de la opinión de la gente. Quiero esconderme en el Señor y que solo me importe la opinión de Él. David reconoció los límites de su sabiduría y estaba dolorosamente consciente de sus limitaciones, de sus debilidades, y se lo expresa al Señor. Dice, Señor, yo he sido un ejemplo, pero hoy solo quiero refugiarme en ti. Acto seguido David dice, líbrame en tu justicia, inclina tu oído, sálvame. Es un SOS. Es el grito más básico que a veces grita el alma. Señor, quiero salir. Y yo dirijo este mensaje a los que a esta altura del año, acá y en casa, están diciendo, para el mundo, Señor, que me quiero bajar. No aguanto más. No aguanto más. Estoy a la fiesta, estoy llegando así, reptando. No, creo que ni caminando llego a las fiestas. No puedo más. Este año ha sido duro. ¿Cómo nos encantaría despertarnos una mañana y encontrar que milagrosamente Dios arregló todo? Que vamos al banco y aparecieron $100,000 de la nada. Alguien que se equivocó. Llamas al banco, ¿se equivocaron? Sí, pero no sabemos quién. Úselo, señor. Vamos a la cocina, le dices a tu esposa y tu mamá, no se fue, no vuelve más. ¿Pero por qué? No sé, sintió de Dios de alejarse, se va a ir a un monasterio. Y dijo que no vuelve hasta que muera. Pero no pasa eso. Uno quiere las cosas, la primavera eterna, ¿no? ¿Qué hace David en el momento de desesperación? Retrocede los recuerdos y revisa las muestras de sabiduría sobre Dios que había aprendido todo el tiempo. Entonces Dios le había demostrado fidelidad, le había demostrado lealtad a lo largo de toda su vida. David se había enfrentado a un gigante, se había enfrentado a un rey celoso con mente asesina, había enfrentado las legiones de retadoras naciones, y de alguna manera Israel había sobrevivido, había prosperado. En todas estas cosas Dios había sido fiel con David y con Sión. El Señor lo había sacado adelante. Y lo que era verdad para David es verdad para nosotros hoy. Yo en mi caso puedo mirar hacia atrás y decir, a ver, si paso un momento difícil puedo decir que Señor, tú has bendecido cada día de mi vida. Desde que era un niño creciendo en una pequeña iglesia legalista, tú has satisfecho los anhelos más profundos de mi alma, me has guardado a través de cada crisis, me has bendecido con dones, me has dado talentos. Desde mis 7 años me alimentaron, Señor, con tu palabra, me permitiste crecer a los pies de grandes hombres tuyos. Me libraste del caos de mi tormentosa adolescencia, me soportaste, no me aplastaste como una cucaracha cuando me lo merecía. Me vigilaste a través de la escuela secundaria, en mis años de torpe rebeldía, en las temporadas de debilidad. Me sostuviste a lo largo de las primeras etapas del ministerio, cuando todo el mundo me criticaba sin piedad. Cuando pude haber tirado la toalla, abandonar todo, abandonar tu obra, Señor. Cuando recuerdo los años pasados, desde el vientre de mi madre, y cómo transformaste en ese chico tímido a un hombre de fe, yo puedo decir, tu fidelidad es grande. Entonces yo te pregunto, ¿y cuanto a ti?
¿No podrías escribir un salmo hoy, ahora? En cuanto a ti, si tuvieras que escribir un salmo ahora, improvisar 3 o 4 o 5 cosas que te vengan a la mente que hablen de la gracia de Dios. Señor, me trajiste a este país, me tocó nacer aquí, nunca me faltó la comida, me permitiste servir, me permitiste vivir en la época de Messi. Yo te doy ideas. ¿Cuál es tu testimonio en cuanto al favor y la gracia de Dios? Aún si caminaste con el Señor unas semanas, apenas, porque eres nuevito, ya Dios fue fiel y bueno contigo, ya. Y la fidelidad de Dios es un recordatorio de cuánto nos ama Él y que Él no perdió nunca el interés en nosotros, nunca. Él no va a cambiar y lo que ha estado haciendo por la eternidad fielmente no lo va a cambiar ahora. Pero las temporadas difíciles extraen de nosotros nuestra mejor versión, siempre. Y nos prepara para lo que viene, siempre. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro fino, el cual, aunque perecedero, aunque desechable, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él habla de las pruebas, no dice esto es algo atípico. Y Pedro se une a David al afirmar que el fuego templa el acero de nuestro carácter. Sí, el salmista dijo en el Salmo 119:67, antes que yo fuera humillado, andaba descarriado, pero ahora que fui humillado, guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus mandamientos. ¿Quién da gracias por ser humillado? Damos gracias porque nos creemos humildes, que es diferente. Pero fui humillado y entonces ahora agradezco tus estatutos. Entonces las pruebas nos hacen caminar por el sendero recto, mientras que el que nunca es probado se termina descarriando, dice el salmista. Y Santiago quiere que escuchemos el mismo mensaje y dice, hermanos míos, tened por sumo gozos, estate muy alegre, celebra, haz un buen reventón, una buena parranda, cuando te halles en diversas pruebas. Ahí no hay amén, ¿viste? Sabiendo que la prueba produce paciencia. Santiago 1:2. Aquel que dice, Señor, dame paciencia con mis hijos. Ok, marche, un paquete de prueba. Pues la paciencia no viene de otra manera. Cuidado con pedir paciencia. A veces no sabes lo que estás pidiendo. Ay, Señor, dame paciencia. Y no es que Dios te manda un gotero con paciencia. Te manda más rebeldía a tu hijo. Pero Señor, te pedí paciencia. Bueno, por eso está peor tu hijo, para que tengas paciencia, para que la ejercites. Y Pedro dice que las temporadas difíciles no van a ser eternas, perennes, para siempre. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice Pedro, poco de tiempo, como todo invierno, como todo otoño, como toda nieve, como toda lluvia, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice Primera de Pedro 5:10, después que haya pasado un tiempo de prueba. Cuando yo era jovencito, alguien me dijo que Dios no utiliza a nadie en grande si primero no lo tritura. A mí nunca me gustó, sí, amén, pero a mí no me gustó nunca eso, como suena. Vos solo decís amén, a mí no me gusta. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser la excepción. ¿Podés usar a alguien sin triturar? Yo si querés me trituro solo, pero no me gusta que me trituren. Yo le dije, Señor, déjame entrar en el ministerio sin sentir dolor, porque tú sabes que yo soy muy sensible, ya sufrí mucho. Y Dios me dijo, no hay excepciones. O te trituro, o pasas por las tormentas y los tsunamis, o no te puede utilizar. Hace unos años atrás me hizo muy bien leer la biografía del gran predicador Charles Spurgeon. Y cuando examiné los detalles de su vida, noté que Spurgeon
logró más en el transcurso de una vida que lo que la mayoría de la gente hubiese logrado en 2, a pesar de que murió a los 57 años. Murió de relativamente joven. Y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión, de ansiedad, y sus dolencias psicológicas eran tan paralizantes que muchas veces estuvo confinado en cama durante semanas. Entre cruzada y cruzada, o entre servicio y servicio, quedaba en cama deprimido. Y Spurgeon llevó esos problemas a la presencia de Dios hasta que entendió que era parte del proceso de Dios en su vida. No sé, no voy a hacer un diagnóstico después de tantos años y de quien no conocí. Tal vez era un potencial orgulloso, tal vez si no tenía ese aguijón, Dios no lo podía usar, no tendría la dependencia que tenía. No sé, estoy aventurando hipótesis. Pero lo cierto es que sus sufrimientos lo capacitaron para alentar, para entender a la gente. Alcanzaba a mucha gente rota porque él estaba roto, esencial. Cuando uno ve un predicador que se te pone en maestro y te dice, tú eres una oveja que estás allá abajo y tienes que aprender la unción que yo tengo, uno siente rechazo. Primero porque sabe que es un timador, que eso nunca ocurre. Nadie acá baja en carros de fuego. Y segundo, que uno no empatiza con alguien que no sufre o no sufrió como nosotros. Y Spurgeon notó un patrón en su vida, que sus periodos de depresión invariablemente precedían a temporadas de especiales bendiciones en su ministerio. Él sabía que sufría con un propósito. Él supo decir, esta depresión, esta tristeza que no me puedo sacar, me prepara para una nueva temporada de bendición. Ustedes dirán, ¿y eso ocurre con todos? No sé, ocurría con Spurgeon. Y este hombre psicológicamente frágil publicó 3.500 sermones, escribió 135 libros y todavía se lo conoce como el príncipe de los predicadores. Entonces Dios tiene un propósito para cada prueba. La vida no va a ser fácil. El que te dijo que es fácil es porque o no vivió la vida o te está engañando. Y cuando uno no conoce a Cristo, entra a la batalla de la vida sin armaduras, sin armas. Luchamos con nuestras fuerzas y caemos de bruces, lógico. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede ayudar cuando llegan las pruebas. Es el único que nos puede sostener. Y Él dice, vamos a pasar una tormenta, mijo. Agárrate del mástil y vamos a soportar juntos. Pero finalmente aquí en el Salmo 71 es donde encontramos el milagro central de lo que nos quiere decir David. Ahora es el momento que nos tendríamos que quitar los zapatos y decir, opa, estamos pisando tierra santa, cuando leemos esta parte del Salmo 71. David derrama su corazón ante Dios, te dije, por los atroces problemas familiares que lo asedian, un tsunami que no vio venir. Ojalá hubiese sido como los Moken, de haberse escapado a tierras altas o bogar mar adentro. Y él clama a Dios porque está dolido, punto. Para nosotros capaz que una temporada así sería capaz de enojarnos con Dios, abandonar la iglesia. ¿Cómo puede ser? Yo diezmo, siembro, voy a la iglesia y mi hijo cayó en las drogas, o dejó embarazada a alguien, o mi hija se embarazó, o no me hablan, o sé que se metió en la delincuencia. Algo similar a lo que vive David. 2 tipos, tiene 2 hijos, ya van 2, que lo odian, lo quieren matar, van a por su vida y a por el trono. Y en medio de las heridas y el sufrimiento, la oración de David está llena de adoración y alabanza. En un momento dice, de ti, aunque no entiendo lo que me pasa, será mi alabanza. Sea llena mi boca de alabanza, dice David. Luego dice, mas yo voy a esperar siempre y mientras te alabaré más y más. Siguen los problemas, los hijos están peor, pero dice, mi boca publicará tu justicia y los hechos de tu salvación todo el día, aunque tenga que acordarme cómo fuiste de bendición en el pasado.
Y yo te alabaré con instrumento de salterio, te tocaré el arpa, cantaré a ti con el arpa. Oh Dios santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque yo los voy a ver avergonzados a los que vienen contra mí, serán confundidos los que mi mal procuraban. Esto es lo que distingue, que te decía al inicio del mensaje, al cristiano verdadero, no el no tener problemas. Esto es lo que hace que un cristiano que en una familia destrozada, junto a los escombros de una vida arruinada por las deudas, ante la trágica pérdida de un ser querido en el cementerio, una voz quebrada por las lágrimas se eleva hacia el cielo con adoración. En las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en una nación totalitaria donde encarcelan a la gente de Dios, en una vida sin salud, sin promesa de recuperarse, en la que la muerte es la única certidumbre, de alguna manera contra viento y marea, el cristiano canta en la oscuridad. Canta. Eso es lo que David hacía, cantaba bajo la prueba. El Salmo 71 primero expresa lo que siente porque lo siente, y después canta bajo la prueba. No antes de entrar en la prueba, no al salir de la prueba, durante ella. Canta. Se suponía que tenía que implorar favores, pero él decía, solo quiero darte adoración. Él decía, solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Con todos los problemas, decía, solo he venido para darte adoración. Prueba en casa también. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor, solo he venido para darte adoración. Y la adoración es el acto de magnificar a Dios, de engrandecer nuestra visión de Él. Él ya es grande. Su tamaño no cambia, pero sí nuestra percepción. Conforme más nos acercamos, más le adoramos, más grande parece. Y ya que tenemos grandes preocupaciones, grandes preguntas, grandes crisis, entonces necesitamos también una noción grande de Dios, ¿no? A un gran resfrío, a una gran gripa, un gran medicamento, un gran antibiótico. Bueno, a los problemas grandes de la vida hay que tener una noción grande de Dios. Es el mismo Dios que nos da una canción en la noche cuando parece que no hay nada que merezca cantarse. Salmo 30:11 dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Fíjate vos qué dicotomía, de estar todo como una viuda triste a estar con bandolero, para que te cante, dice, para que te glorifique y no me quede callado, no me quede callada. Y Pablo añade, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten salmos y canciones, dice el apóstol, con gratitud hacia Dios en sus corazones. Y algunos de los momentos más tiernos tienen la marca de una canción, ¿o no? Hasta en un funeral de quien amamos, los cristianos cantamos, porque consiste en decir lo bueno
que es Dios, a pesar de que no entendemos por qué hoy estamos arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd. Adorar es como apretar la tecla refresh en la computadora. Nos restaura el gozo de la salvación, nos calibra el espíritu, nos renueva la mente. Una de las formas más puras de adorar es cuando uno no tiene ganas, ni motivos para hacerlo. Porque eso demuestra que nuestra adoración no depende de las circunstancias. Que uno es adorador. Uno es adorador. Hay acá mexicanos, salvadoreños, colombianos, dominicanos. Yo soy argentino, aunque la Argentina tenga buenos o malos gobiernos. Gane el mundial o no lo gane, que por cierto lo gana mucho, pero si no lo ganara, sigue siendo argentino. Cuando tenía 15 años, yo pasé una prueba muy difícil, quizá el momento de mayor soledad que recuerde de mi niñez. Me había cortado 2 dedos de la mano derecha en la carpintería de mi padre y pasé 2 noches internado sin que nadie quisiera quedarse conmigo a cuidarme. Ustedes dirán, tenías 15 años. Sí, pero yo era un nene, yo me sentía solo, era un niño. Nunca me había quedado solo, nunca había dormido fuera de casa. Y mis padres dijeron, nosotros no vamos a dormir en una silla ahí, no hay lugar cómodo para nosotros, se pueden dar una muda. Puedo hablar de mis padres porque ya no están, se los aguanta Dios ahora los dos. Y yo tenía mucho miedo de perder la mano. Y con mi mano colgada en un arnés y lleno de lágrimas recuerdo que comencé a cantar. Decía, vine a adorar a Dios. Canta con la manito así. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Bueno, métanse en la clínica y acompáñenme. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Víctor Frank, el sobreviviente del Holocausto judío, escribió acerca de las experiencias en el campo de concentración nazi. Y él dijo, a los prisioneros se les arrancaba todo, la ropa, las fotos, el nombre, y le daban un número. Hay algo que no podían quitarle. A un hombre se le puede quitar todo, menos una cosa. La última de las libertades humanas es escoger su actitud ante las circunstancias, ante las pruebas. Entonces la decisión más importante que vamos a tomar para el nuevo año es escoger nuestra actitud. Yo no te voy a timar y prometer que el invierno tuyo se va a ir pronto, pero sí te voy a enseñar que la adoración es la mente dominando la materia. La adoración cambia la atmósfera espiritual. Y el propósito de algo maravilloso que no entendemos. Como te decía, yo no sé cuándo Dios va a cambiar mi asignación y tampoco sé si lo va a hacer. Pero hasta tanto Dios me dé una nueva orden, yo me apropio de las palabras del mismo David con las cuales termina el magnífico Salmo 71. Bueno, casi lo termina, 71, 18. Dice, aún en la vejez y en las canas, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Yo tomé el versículo de David como mis últimas órdenes de marcha, a menos que él me diga otra cosa. Declarar la potencia a todas las generaciones que puedan y quieran oírme mientras yo esté vivo en este planeta. Quiero adorar su nombre, quiero proclamar su poder no solo a esta generación, sino a los nietos. Quiero cantar bajo la prueba y enseñar a cantar a quien me quiera escuchar.
Y quiero dejar esto grabado en la cápsula de tiempo, junto con otros miles de mensajes para cuando yo ya no esté aquí. Porque yo me habré ido, pero la palabra continuará viva. Y yo seguiré adorando a Dios, solo que del otro lado del sol. Mientras tanto, mientras que estemos de este lado del sol, te invito a cantar junto conmigo. I got mad in my head, I left my best friend in the hospital bed. But now I know I got nothing to lose, and you can tell I got the dirt on my shoes. And I'ma go where nobody goes, and when I get there I'll be going with the flow. And I say, hey, but nobody listened to me. And I say, but nobody cared. They looked at me, but they weren't looking at me. They had something to say, but it was nothing to say. And I tried to scream, but I was in a dream. I was silent, and my hair turned gray. And I said, hey, but nobody listened to me. And I said, hey, but nobody cared. And I said, hey, but nobody listened to me. And I said, hey, but nobody cared. Para que Dios nos lleve donde nos quiere llevar. No estaríamos aquí si no fuera por aquella bendita tempestad. Entonces Dios sabe hacer las cosas, ¿o no? Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero a veces es mejor que nuestros planes fracasen para que triunfen los planes de Dios. Decimos, sí, gloria a Dios, pero no nos gustan que fracasen nuestros planes. Entonces Dios se vale de tormentas que parecen que nos sacan de nuestro destino, pero en realidad nos llevan al verdadero destino que Dios había preparado para nosotros. Pero ese cambio, ese enroque, no nos gusta vivirlo. Y claro que hay vida después de las tempestades, claro que hay vida. Yo he llegado a la conclusión que no hay nada que sacuda mejor nuestro mal rumbo que un diagnóstico malo, que un despido, a veces los documentos de un divorcio, el golpe a la finanza. No hay nada que nos sacuda más. No te estoy diciendo que te lo deseo, digo que al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no hubiésemos tenido de otra forma. Yo sabía que no iba a haber muchos amén, porque dicen, no, yo no igual. No. Esa intensidad con la que buscamos a Dios viene en medio de las tempestades. Las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas, señores. Nos ponen de rodillas. Nos ubican los patitos enseguida. Y nos vuelve a ser dependientes del Señor. Nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia hace que apenas estemos un poquito mejor,
ya nos olvidamos de Dios. Inmediatamente ya oramos menos. Porque un ser humano cuando nace se mueve en la línea de la dependencia total a la independencia total, de la dependencia a la independencia. Los bebés no hacen nada por sí mismos. Un bebé depende por completo de sus padres. Los padres lo tienen que alimentar, lo tienen que hacer eructar, lo tienen que mecer, cambiar pañales. ¿Y cuál es la meta de todo papá y mamá? Llevarlos de a poco hacia una independencia total. En especial celebramos la victoria cuando van al baño solos por primera vez y se acabó la temporada de pañales. Celebran todo porque el olor lo comparten todos. No solo el que cambia los pañales. Entonces, una sana relación entre padre e hijo va pasando de la dependencia a la independencia. En cambio, una sana relación con Dios se mueve siempre en el sentido contrario. Espiritualmente hablando, comenzamos en un estado de independencia total. No necesito a Dios, hago lo que se me antoja, pero vamos a madurar espiritualmente y cada vez nos hacemos más dependientes de Dios. Más maduros, más dependientes, al revés. Aprendemos cada vez más a vivir de la dependencia diaria. Cada vez más decimos, basta el afán por el día de hoy, basta. Voy a pelear el día de hoy con las energías de hoy. No voy a pensar en el mañana. Ese es el principio de la sabiduría. Sabes que eres un hombre o una mujer sabia el día que vives un día a la vez y estás a salvo por un día. Hoy es domingo, este es mi día. Eso es dependencia de Dios. Eso es. No estoy diciendo no planificar, no estoy diciendo no tener planes. Lo que digo es liberarte de la ansiedad, porque el mañana te roba las energías del hoy. Mañana tendrás fuerza para resolver lo que venga mañana. Hoy es hoy. Eso es, por excelencia, la dependencia de Dios. Voy a vivir el hoy. Basta el día con su afán. ¿Por qué te afanas si no podrás hacerte crecer un codo a tu estatura? ¿Por qué te afanas por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer? Basta la gracia para el día de hoy. Eso es el principio de la sabiduría. Pero para que aprendamos eso, a veces Dios tiene que dejar que crucemos alguna tormenta, porque algunos somos cabezones. Tal vez ustedes no, pero este señor que les habla es muy cabezón. Y es la única manera que a veces tenemos de conocer más el carácter de Dios. Pero a veces estamos más interesados en conocer la voluntad de Dios que en conocer el carácter de Dios. Mucha gente que quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Qué casa me voy a comprar? ¿Cuándo me la voy a comprar? ¿Con quién me voy a casar? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. No, quieres que Dios sea tu horóscopo. Conocer a Dios es querer conocer su carácter, cómo es, no qué te va a dar. Y uno no puede conocer la voluntad de Dios si no conoce primero el corazón de Dios. Entonces lo que nosotros llamamos proceso, prueba, crisis, tormenta, Dios lo llama propósito. Y el propósito es que dependamos de Él y de su poder, que confiemos en Él, y a veces nos permite estar en un bote que se transforma en una cáscara de nuez, que casi se da vuelta por completo en cada ola, para que nosotros inclinemos nuestro rostro, doblemos las rodillas y dependamos de Él. Todos los capítulos de mi vida nuevos, todas mis nuevas temporadas, siempre suelen comenzar con una enorme tempestad. Siempre. No me gusta reconocerlo, de cada cosa que reconozco acá me sigue pasando. Yo no le pido a Dios, Señor, dame una nueva tempestad. No las espero. Aparecen. Nuevo nivel, nuevo demonio asignado. Siempre. Nueva estación de Dios, nueva tempestad. Siempre. Dios no me va a dar más responsabilidad si primero no prueba de qué estoy hecho. Entonces las tormentas no son un castigo por falta de obediencia.
la mayoría de las veces, con frecuencia, son el resultado de la obediencia. Porque obedecemos a Dios, nuevo demonio asignado. Nuevo nivel, Señor, dame aquello. Y Dios te va a hacer pasar por tempestades. Es el producto de la obediencia. Yo cuando recuerdo el pasado veo que algunas de nuestras peores tormentas son las que se convirtieron en escalones que nos permitieron subir a un nuevo nivel. Pero hubo que ser piloto de tormenta. Me acuerdo que cuando empecé a predicar allá de muchachito, yo iba a cualquier lado donde me invitaran. Si me invitaban, yo no preguntaba nada. Quiero que venga a predicar. Sí, voy. Porque yo quería tener una agenda atiborrada de servicio a Dios. Me imaginaba que si servía mucho, iba a agradarle a Dios. Era el tiempo, esos temas para otro sermón en que quería comprarle la gracia a Dios. Quería merecerme la sangre de Cristo. Y recuerdo hacer horas de viaje y llegar a una pequeña iglesia donde había más gente sobre la plataforma que en el templo. Había arriba 12 músicos y abajo 4 miembros. 12 músicos, daba ganas de decir, ¿por qué no nos cambiamos? Suben los miembros acá y bajamos los músicos. Y en días como ese yo me acuerdo que yo lo único que quería era que me sorprendiera el arrebatamiento. Yo decía, Señor, arrebátanos ahora, arrebátanos para no tener que pasar a predicar. Encima pasaba a predicar y había 2 que se dormían. Uno que tenía los ojitos virados, pobrecito, que estaba así, que no sabía si me estaba mirando a mí o estaba mirando para cuando yo le predicaba la nariz y que me agarre el ángulo que pueda. Y un loquito que cada rato hacía desmanes y cosas. Y también me invitaban. Él se rió, es una loquita que tenemos acá también, ¿eh? y también solían invitarme a campamentos, donde me paraban ante jóvenes que habían estado todo el día jugando, nadando en la piscina, y apenas se sentaban, 10 de la noche, que era el horario del servicio, se dormían profundamente. Y ni hablar de otros emprendimientos que alguna vez comencé creyendo que Dios me había enviado a hacer, y las recuerdo como las temporadas más vergonzantes, más desilusionantes de mi vida. Pero cuando uno recuerda algo en su pasado y cierra los ojos porque vuelve a sentir la vergüenza de entonces, de eso tengo, no te las voy a contar porque no te importa, pero tengo un montón. Pues no las cambiaría por nada. Porque esos fracasos en alta mar, cuando los manejamos de una manera inadecuada, pueden ser devastadores, traumáticos. Puede dejar una marca en el engrama mental para siempre. Cuando aprendemos de ellos, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces las tempestades nos enseñan las lecciones más valiosas. Yo sé que quisiéramos no aprender de ellas, no pasar por ellas, estar exento de ellas. Pero las tempestades impiden que nos atribuyamos el éxito, el mérito, o que no demos por sentado de que jamás vamos a tener problemas, que viviremos. Claro, nosotros decimos, vamos a vivir de victoria en victoria, pero para vivir de victoria en victoria hay que vivir de batalla en batalla. Entonces descubrimos que cuando nos caemos de jeta al suelo, Dios está allí para levantarnos de nuevo. ¿Cómo vamos a descubrir eso si nunca fracasamos o creemos que nunca vamos a fracasar? ¿Dónde está Dios? Cuando el mundo se embravece, cuando la noche se pone fea, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos eso independientemente de la estatura espiritual que tengamos, no importa a lo que nos dedicamos. Se lo ha preguntado desde el apóstol Pablo a Billy Graham y hasta el que recién se ha convertido, ¿dónde está Dios? Porque todos conocemos esa noche de tempestad cuando el enemigo es demasiado grande, el trabajo demasiado pesado, el futuro demasiado incierto y las respuestas demasiado pocas. Entonces, algunos hemos estado en la tempestad durante tanto tiempo que a veces nos preguntamos, ¿será que todavía estoy en el mapa? ¿O terminé en cualquier parte? Estamos en una nueva normalidad, nos acostumbramos, aferrados a una balsa, sin la menor idea de cuánto falta para que esta crisis termine. Y ahí estamos. Y en esas ocasiones hasta la fe se hace difícil.
Y ni te digo cuando te da una palabrita y te dice, bueno, confía en el Señor, hermana, hermano, ya va a salir. Pero el que está en la tormenta es uno. Entonces oramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios y no hay respuesta, no hay sentimiento de cercanía. No hay consuelo en la Biblia. Uno va a la Biblia y no encuentra nada. Parece que habla cualquier cosa menos lo que uno necesita. El espíritu se vuelve árido. El alma se pone como estéril de tanta tormenta que no para. Porque no es solo que estamos en el mar, sino que el mar se mete dentro nuestro. El agua se nos empieza a meter en el bote, en la pareja, en los hijos, en las finanzas. Y es la sed que produce el agua salada del océano, que uno está rodeado de agua y ni siquiera puede beber. Y uno mira hacia Dios y parece que Dios no tiene apuro. Ahora, Dios está obrando en las tormentas de formas que no podemos ver, ni formas que no podemos entender. Y es un proceso necesario. Pero caramba que hay que pasarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida pasó de la calma al caos en menos de un minuto? Que todo se vino abajo, que todo se fregó, como dicen algunos países. Apretaste, por ejemplo, desde algo casi nimio como apretar una tecla equivocada en la computadora y en cuestión de segundos perder el trabajo de meses. Uy, caramba, sí me ha pasado. Entonces la calma explota y todo se vuelve y se transforma en caos. O te envían en un tono más serio un texto a medianoche diciéndote que tu madre se acaba de descompensar y tienes que ir al hospital de urgencia. Adiós, sueño reparador, bienvenida, vigilia trasnochada. O fuiste al buzón, como lo haces normalmente, y encontraste una carta del IRS, en algunos países de la FIP, Hacienda, donde te informan que te van a hacer una auditoría. Hasta luego, calma, hola, caos. O tu jefe te llama a la oficina y te dice, mire, usted es muy valioso en nuestra empresa, pero hemos decidido que es hora de dejarlo ir. Y uno le dan ganas de responder, ¿y quién cuerno le dijo que yo me quería ir para que me dejen ir, no? Y justo a esta altura de la vida. O tu hija adolescente te dice, mamá, tenemos que hablar, y te confiesa que tiene un retraso importante en su periodo. Entonces seguro sabes que la vida puede ir de la calma al caos en cuestión de, ¿qué digo minutos? De segundos. ¿Sabemos que Jesús está al tanto de lo que nos está ocurriendo? Sabemos. ¿Que Él está consciente de la tormenta que estamos atravesando, que parece que no termina nunca y nos está liquidando? Sabemos. Pero igual nos hemos hecho muchas preguntas salpicadas con rabia. Porque las tormentas atacan nuestra fe. Nos acaban. Nos cercenan, nos quitan las ganas de orar. Pero esto se va a poner todavía mejor o peor, según como se quiera ver. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo. ¿Por qué? Bueno, ese miedo empujó a Pedro bajo el bote. Porque Pedro sabía lo que estas clases de tormenta podían hacer. Había oído las historias, había visto los naufragios, conocía a las viudas, sabía que la tormenta podía matar y quería escapar de ella como sea. Durante toda la noche Pedro había querido salir de ese bote como muchos están queriendo salir de un bote ahora. 9 horas, el tipo había sujetado las velas, luchado contra los remos, estaba empapado hasta el alma y cansado hasta el último hueso a causa del lamento y el furor del viento. Entonces vamos a mirar a Pedro a los ojos y en este momento no vamos a ver un hombre de convicción, un hombre de audacia, de fe. Más adelante en la historia vamos a ser testigos de su devoción en Pentecostés, vamos a notar su fe en las cartas, en las epístolas, pero esta noche, no esta noche. Esta noche es un hombre con mucho miedo, no un poco, mucho miedo. El miedo sofocante de un hombre que no encuentra salida y sabe que se va a morir. Pero de ese miedo van a hacer un acto de fe. Porque muchas veces la fe es la hija del miedo. Cuando uno tiene mucho miedo, cuando uno ya no puede más,
ahí es cuando hace cosas en fe que de otro modo no haría. Yo no hubiese hecho lo que hice si hubiese tenido mucho dinero al comenzar, porque nunca habría tenido la necesidad de usar la fe. Ni siquiera habría orado. Diría, ¿cuánto hay en la cuenta? Tanto, hagamos un evento gigantesco para jóvenes, porque total, la plata está. Habría hasta dudado si Dios me había mandado. Pero el miedo a no saber cómo voy a pararme, qué voy a decir, cómo voy a pagar, eso hace que surja la fe. Si no fuera por esa noche de tempestad, no habrías conocido tu propia fe. No habrías sabido cuánto eras capaz de resistir. ¿Cómo sabe que eres resiliente? ¿Cómo es que soporta? ¿Por qué eres como el junco que se dobla y se vuelve a poner en pie? Porque sabes que has soportado el viento. Entonces razonemos esto. Si Pedro hubiera visto a Jesús caminando sobre aguas tranquilas en un día de calma, ¿habría pedido caminar sobre el agua? Jesús aparece en la calma de la tarde. Señor, ¿me dejas caminar? No lo haría. Obvio que no. ¿Para qué hubiese querido salir de la barca? Si el lago hubiese sido una suave alfombra y un viaje placentero, ¿de verdad pensamos que Pedro pediría un paseo nocturno sobre las aguas? Pero pongamos a un hombre ante la disyuntiva entre una muerte segura y una muerte probable, y siempre va a optar por la probable, siempre. En la misma desesperación de las víctimas del 9/11, en el atentado a las torres, cuando veíamos que ante el calor de las llamas se tiraban al vacío. Y uno dice, ¿por qué se tiraban al vacío? Porque en su mente, dicen quienes estudiaron ese fenómeno, la gente pensó, aquí es una muerte segura, al vacío no sé qué haya abajo, quizás sobreviva. Entre la muerte segura y la probable, siempre la probable es mejor. Y los grandes actos de fe que has vivido nunca nacieron de un momento de calma. Los grandes pasos de fe que has tomado siempre fueron del momento que estuviste lleno de temor, desesperado y estabas entre la espada y la pared. ¿Es así o no es así? Cuando no sabías qué hacer. ¿Cómo supiste que hacer lo que una mamá tiene que hacer cuando tu hijo empezó a volar en fiebre o empezó a convulsionar? Estoy hablando hasta de tiempos en que no podías googlear, porque ahora podemos googlear, convulsionar, se le ponen los ojos como el padre, ¿qué hago? Pero antes, ¿de dónde sacabas ese instinto, esa fuerza? Eso que dicen, hasta hay casos de madres que han levantado literalmente un camión o un auto para sacar a su hijo debajo de las ruedas y no se explican de dónde salió esa fuerza. ¿Cómo hubiese sabido que tenía esa clase de reacción si no hubiese estado bajo crisis? Los avivamientos siempre surgieron en una iglesia que no tiene opciones. En una iglesia amenazada, perseguida. Entonces, en todo acto de fe siempre primero hay una semilla de miedo. La fe siempre es la hija del miedo. El miedo siempre produce fe, si es que es canalizado correctamente. Te puede paralizar o te puede bajar de la barca. Cada vez que yo veo la biografía de los hombres valerosos, comenzaron con capítulos de miedo sincero. Entonces la fe comienza cuando vemos a Dios que está orando en el monte y nosotros estamos en el valle, demasiado mojados y débiles como para subir a ese monte. Pedro había hecho el máximo esfuerzo. Yo estoy hablando hoy para aquellos que dicen, Señor, ya hice todo lo que se supone que podía hacer, no tengo más fuerzas. Estoy hablando de aquellos que no necesitan ahora una oración para más fuerza, necesitan un milagro. ¿Necesitas un milagro, sí o no? Hay gente que dice, yo no quiero más que ores por fuerza. Muchos de nosotros hoy no necesitamos más fuerza, necesitamos un milagro. Y Pedro estaba consciente de dos cosas, que se estaba hundiendo y que Jesús estaba a flote. Entonces estaba muy convencido de qué lado quería estar. Miró acá y los muchachos estaban hundiendo y este está a flote. Y entonces dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a caminar sobre las aguas. Lo que quería era salir de ahí, sacame de acá como sea. No está probando a Jesús, está suplicando.
Porque dar un paso sobre ese mar embravecido no es cuestión de lógica, es un acto de desesperación. A veces hacemos cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer. Y al principio Pedro se sostiene del borde del bote, que no deja de moverse, saca una pierna, saca la otra, da varios pasitos, como si hubiese un arrecife invisible que lo sostiene debajo de él. ¿Qué es la fe? Es una zambullida desesperada. Dejar el bote de los esfuerzos, de las obras, y confiar en la gracia del Señor, que va a permitir que nos mantengamos a flote si es su perfecta voluntad. Decir, Señor, yo me entrego. Si me hundo, que me hunda. Es ese último acto de valentía. Oímos la voz, damos el paso, abandonamos el Titanic, dejamos el fariseísmo y nos tomamos de la gracia sólida de Dios. Y sorprendentemente caminamos sobre el agua. Algunos se bajan de la barca, nunca dejan de confiar en el Señor y caminan en el agua por años. Otros, como Pedro, sentimos el viento, nos llenamos de miedo y nos llenamos de dudas. No, yo soy demasiado pecador para que Dios me ame. No, que yo ya metí la pata bien feo. Esta vez me va a dejar hundir. Yo no. A ver, no merezco que el Señor me rescate. Y nos hundimos dando tumbos en un mundo oscuro, en una iglesia legalista, donde pensamos que no estamos a la altura. Y cuando abrimos los ojos otra vez, solo vemos oscuridad. Tratamos de respirar, no hay oxígeno. Tratamos de salir a la superficie a veces con un congreso, escuchando un mensaje, una canción. Y a veces con nuestras cabecitas apenas fuera del agua, tenemos que tomar una decisión. El arrogante, el orgulloso razona y dice, yo prefiero salvar las apariencias. Yo prefiero vivir en hipocresía y me voy a hundir en mi orgullo. El humilde pide ayuda. Señor, dame toda la ayuda que puedas tener. La necesito toda, no un poco. Toda la ayuda que puedas tener. Cuando se comenzó a hundir, Pedro dijo, Señor, sálvame. Y Jesús estiró la mano y lo sostuvo. Entonces hay momentos en nuestra vida cuando sabemos que nunca jamás volveremos a ser iguales. Hay noches de tempestad que nos marcan para siempre. Y muchos hemos conocido al Señor como ayudador, dador, fiel, sabio, proveedor. Pero nunca nos vamos a olvidar la primera noche que lo hemos visto sereno y calmo en medio de nuestra peor tormenta. Eso no se olvida nunca. Es el día que conocemos a Dios por excelencia. El Dios que nos permite asustarnos lo suficiente como para sentir que lo necesitamos desesperadamente y luego se acerca lo suficiente para que lo veamos. Es el Dios que usa las tempestades para acercarnos a Él. A veces, lamentablemente, necesitamos un temporal para confiar en Él. Qué pena, pero así somos. No sé cuántas fueron tus desviaciones, cuántas tormentas tuviste, tampoco sé cuáles son los retrasos por los que has pasado. Y tal vez tu vida esté dando unos giros inesperados que no tenías planificado a esta altura de la vida. Tal vez sientas que tus sueños están en stand-by, congelados. La vida no transcurrió de acuerdo a tu plan. Y yo puedo sentir hoy tu frustración. Comprendo tu frustración. Créeme que no la minimizo. No insulto tu inteligencia. Comprendo tu frustración. Sin embargo, esta es la esencia. Cuando uno se frustra, es la esencia para conocer a Dios. Somos tan duros que la única forma de doblar las rodillas es decir, Señor, se me acabaron los planes, ¿me ayudas? A veces hacemos esas oraciones, Señor, no sé qué hacer, estoy en un lío muy grande, no tengo la menor idea cómo salir. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le dejara a él decidir los climas para que le rindieran sus cosechas. Dijo, déjame que yo decida cuándo hay sol, cuándo hay calor, cuándo hay frío. Y Dios se lo concedió. Entonces cuando quería el campesino lluvia ligera, llovía. Cuando pedía sol, brillaba en su esplendor. Necesitaba más agua, hacía llover un poquito más.
Y cuando llega el tiempo de la cosecha, grande fue su sorpresa y estupor al ver que la cosecha fue un fracaso. Desconcertado y molesto le pregunta a Dios: ¿qué hice mal en los climas? Si yo puse lo que creía conveniente, ¿qué hice mal para que la cosecha no rindiera? Y Dios le dijo: tú pediste lo que quisiste, pero no lo que de verdad le convenía a tu siembra. No pediste tormentas, y son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves, los animales que consumen, purificarla de plagas que destruyen. Se te olvidó pedir tormentas. Y yo creo que eso es lo que nosotros nos vivimos olvidando a lo largo de toda una vida. Se nos olvida pedir tormentas. Afortunadamente vienen sin que las pidamos. Lo bueno es que Dios no espera que se las pidamos. Y yo sé que estás en una noche de tempestad y el clima destemplado se asoma por los 4 puntos cardinales, y esto se concentra en tu pequeño bote. Estás viviendo una serie de eventos desafortunados desde hace meses y ya es parte de tu nueva normalidad, que es pilotear tormentas. Les hablo, y este mensaje va para los que están en casa, que se levantan mojados y se acuestan más empapados aún. Y te acostumbraste a irte a la cama exhausto. Y tu mente nunca para. Te duermes de cansancio y luego de mirar por largas horas el techo de tu habitación apenas iluminado por la ventana. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos, que hagan espuma, dijo el salmista, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo confiaré en mi Dios. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que siempre me resultó: aférrate lo más fuerte al mástil, al primer mástil que encuentres a bordo, y resiste. Mantente vivo, mantente respirando, y tarde o temprano el maestro vendrá. El Señor aparecerá cuando tenga que aparecer. Él no va a permitir que te hundas, solo te está dando una gran historia para contarle a tus nietos. Ten mucha paz. Te doy mi palabra como capitán de tempestades que, como tantas otras veces, vamos a salir juntos de esta. Vamos a salir en paz, nos va a ir bien. Yo dije: voy a ser el mejor líder, el mejor piloto de tormenta que pueda ser en cada una de las tempestades que me toque pasar. No me queda otra. Es fajarse y decir: me toca, esto es lo que toca. No podemos escapar cuando una tormenta nos persigue. No podemos siempre evitarlas del radar. Y aunque en muchas ocasiones yo no podía ver al Señor, pasé por muchas temporadas en que no podía ver al Señor detrás de las nubes oscuras. Yo decidí que iba a confiar en Él aunque no viera, que es lo más difícil. Seguimos siendo muy sensoriales, sensitivos, sensuales, queremos sentir. Todavía hay frases como: no sentí la presencia de Dios. ¿Quién dijo? Está bien, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. No obstante, hay trabajos que el Señor hace directo con el espíritu, que pasa por alto las sensaciones del alma. Y Dios está obrando aunque no lo veamos. Y uno dice: yo no lo sentí. Hay un montón de servicios extraordinarios que hemos tenido aquí, donde Dios me dejó fuera a nivel sentir. ¿Para qué? Para que esté sobrio, para que mirara el horario, para que no dijera esas falacias tipo: no podíamos terminar y terminamos a las 12 de la noche. No, Dios me dice: quédate sobrio, administra lo que está ocurriendo, pero que yo no sienta en una ocasión no significa que Dios no esté haciendo. Y el mayor miedo de los discípulos no fueron las olas provocadas por la tormenta, sino el notar o creer que Jesús los había dejado solos. Entonces, ellos pensaron en primera instancia, a priori, que Jesús iba a venir en su ayuda. Ya lo habían visto calmar tempestades como esta. En ese mismo mar lo habían despertado durante una tormenta y Él ordenó que los cielos guardaran silencio. Habían visto cómo aquietaba el viento, cómo suavizaba las olas. Así que dijeron: sin duda va a bajar del monte. Pero no bajó.
Y los brazos de los muchachos se empezaron a cansar de remar. Y de Jesús no se sabe nada. 3 horas, nada. 4 horas, nada. Y los vientos más embravecidos y la nave dando tumbos. Y de Jesús, nada. Y llega, promedia la medianoche. Habían estado en el mar por 6 horas. 6 horas de tormenta. El domingo pasado un dinosaurio hizo una orinita y algunos se quedaban en la casa. 6 horas de tormenta. No, si tengo una herida que me va a durar un par de domingos. 6 horas. Yo vine. No sé dónde estaban. Yo estaba acá. En la misma California. Seis horas. Y todo ese tiempo luchando contra la tempestad y tratando de ver si llegaba el maestro. Hasta aquí la tormenta va ganando. Y el maestro no aparece por ninguna parte. Y dice, alimenta a 5.000 extraños. Porque antes de eso ocurrió el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces dice, alimenta a 5.000 extraños y deja que nosotros nos muramos en alta mar. Y el Evangelio de Marco agrega unos comentarios que no son menores. Ustedes dicen, ¿y por qué los dejó solos en la tormenta? Ahora vas a saber. Son comentarios muy interesantes, que a algunos se les pasa por alto, no sé por qué. Dice, estaban en medio de la tempestad y no habían entendido lo de los panes, por cuanto habían endurecido sus corazones. ¿Qué había que entender de los panes? Para los que no tienen idea, Jesús está predicando a una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se presume 15.000 gentes, 15.000 personas. En un momento, un chiquitito trae una vianda, ora por esa vianda que solo tenía para comer el chiquito, multiplica la comida, recogieron 12 cestas llenas de sobras, mirá si lo habrá multiplicado. Los discípulos les endureció el corazón, no lo habían entendido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no celebraron? ¿Qué quiere decir Marcos? Te voy a explicar. Antes de subir a la barca esa noche, los discípulos estaban molestos y furiosos con Jesús, justamente por el milagro de la multiplicación. Lo dice Marcos, sus corazones estaban endurecidos. ¿Qué es un corazón endurecido contra un líder? Que pone cara que todo está bien, pero por dentro te está mandando a pasear. Dios le bendiga, pastor. Corazón endurecido. Está la multitud ahí, el gentío, antes de la tormenta. Y vienen los discípulos y dice, Jesús, creo que es hora de despedir a la gente. Que cada uno se las arregle como pueda. Vaya a buscar un lugar donde comer. Claro, en ese entonces, cuando los discípulos hacen este pedido, ya eran el círculo íntimo de Jesús. Estos tipos habían probado el estrellato. Eran celebrities. Se creían importantes. Ellos habían reunido multitudes. Ellos no. Pero de alguna forma se sentían que las luces también eran para ellos, que algún reflector los tocaba, los veía. La gente seguramente les pedía autógrafos. Peter, ¿me firmas? Y Pedro firmaba. Eran los músicos de Luis Miguel. Así que luego que Jesús termina de predicar, dice, yo creo que Pedro dice, hey, master, ¿por qué no despides rápido a la chusma? Y tengamos una cena tranquila entre nosotros, el equipo íntimo. Pedimos unos sushi. Sashimi, no sabe lo que es. Para 13, nada más. Pedí sashimi para 13 para los muchachos, tú, y nos reunimos y hablamos. Jesús dijo, no, señor, denle ustedes de comer a toda esta gente. No se olviden que están aquí para servirlos a ellos. Y los tipos, con cara de estreñimiento de vientre, con el ceño fruncido, sirven los panes y los peces que el Señor multiplicó. Les importa un cuerno el milagro de multiplicación. Les dolió el orgullo que ellos, las celebridades, los apóstoles, los líderes, tenían que servir la comida, ¿de verdad?
Y no sé si sabés lo que significa servir comida a una multitud de 15.000 personas hambrientos y de mal humor. El hambre siempre te pone de mal humor. Hacer fila cuando son 15.000 para comer. 15.000 comensales. Y para entender el enojo de los discípulos, voy a ser un poco el abogado del diablo. Porque usted dice, pero qué gente irascible, ¿cómo pueden no disfrutar semejante y tamaño milagro? Para ponerme del lado un poquito de los discípulos, hay que quitarle primero el vitral místico, el vitral religioso a la experiencia, y te lo voy a poner blanco sobre negro. Por experiencia propia, esto yo lo he vivido en campamentos, en congresos, se vive aquí en el café, en cualquier sitio donde la gente va a comer o a tomar algo. No importa que le des algo gratis a la gente, siempre van a reclamar y quejarse. Y no me miren así, porque todos somos gente. No es que estamos hablando lo de Neptuno. Somos gente. No importa, lo voy a poner así, que nos den las cosas gratis. Siempre nos vamos a quejar. Así que me imagino, perdón, yo no pedí pescado, John, no pedí pescado. Yo soy vegano, no como nada que tenga ojos, perdón. ¿Habrá brócoli? Otro, me dieron surubí, a mí no me gusta. No hay tilapia o tubina, yo como pescado blanco. Por favor, ¿tilapia no hay? Otro, yo prefiero salmón. ¿Y este pan no es gluten free? Otro, me dieron un solo pescado y somos 8, ¿cómo vamos a hacer? Somos 8, ahora vengo, hay que esperar que dé toda la vuelta. Perdón, mi bebé no come pescado. ¿No saben si el maestro multiplicó algún menú infantil? No hay cajitas felices, algo, nuggets. Está bien, el nene te come el pescado, pero en nuggets. Otro, todo muy lindo, pero para beber no reparten nada. A nadie se le ocurrió multiplicar Coca-Cola. ¿Ensalada no hay? ¿Purecito de calabaza para acompañar? ¿O hay que tragarse el pescado solo? Pan integral, ¿no hay pan integral? Yo no te como otro tipo de pan. Le gordo así, pero él te come pan integral. Son como los que se piden esas hamburguesas que la señora Vaca echa hamburguesa y Coca Diet. Pedro! Hace media hora que pedí mi pescado y todavía estoy esperando a que me sirvan. ¡Qué servicio pésimo! Santiago, hay que comer con la mano. No multiplicó tenedores y cuchillos. Descartable, aunque sea. Esto es antihigiénico. Perdón, me tocó un pescado con espinas. ¿No me lo podrían cambiar? Ahora entendemos por qué se subieron a la barca con el corazón endurecido. No es fácil la gente. Nosotros le demos de un versículo al otro y le dieron de comer a 15.000 gente. Es gente. Y esta con el corazón endurecido no entendieron por qué no los mandaron a estos parásitos a que se compraran su propia comida, encima con reclamo. Porque la gente es así. La gente reclama. Es gratis, te lo reclama. Y ahora están en el bote, son las 1 de la madrugada y Jesús no aparece. Pedro, Andrés, Santiago, Juan han visto tempestades como esta. Caramba, son pescadores, son marineros, su vida es el mar. Han visto las embarcaciones destrozadas en la playa después de una tormenta, han estado en funerales, han acompañado a las viudas de los marineros. Saben mejor que nadie que esta bien podría ser la última noche. ¿Por qué no viene Jesús? Y finalmente lo ven. Dice, a la 4ª vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la madrugada. Promedio, pongamos 4:30. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino. Finalmente vino. Pero desde que comenzó la tormenta hasta que Jesús apareció, los discípulos hicieron miles de preguntas. Preguntas que seguramente nosotros nos hicimos o nos estamos haciendo. Y cuando la tempestad es de dudas, siempre trae una ráfaga de interrogantes, de preguntas y respuestas, ventarrones de miedo.
Y nosotros suponemos que los cristianos deberíamos disfrutar de placenteros cruceros familiares por el Caribe. Pero el Señor advirtió, e insisto con esta idea, Él lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Fue una promesa. No nos gusta decir que eso es una promesa, pero es una promesa. Como tantas otras, es una promesa. En el mundo vas a tener aflicción. No dijo podrían tenerla, es probable que la tengan, tal vez pudieran tener. No, van a tener. Entonces no es la falta de tormentas o la falta de aflicciones lo que nos distingue. Es a quién conocemos durante la tormenta, cómo reaccionamos durante la tormenta. Yo he pasado cientos de veces por ese tipo de chubascos, como acaso todos los que estamos hoy aquí. Y no importa a qué nos dedicamos, qué hacemos para ganarnos la vida, qué llamado divino tenemos. Desde hace 15 años me paro aquí cada domingo con un mensaje promedio de 1 hora, de 60 minutos, y me esfuerzo en transmitir un poco de paz a aquellos que yo sé, me consta, que viven tormenta. Pero no soy torpe en ignorar que quienes me escuchan o me ven tienen más preguntas que respuestas. Porque esto funciona así. En nuestro corazón, cuando conocemos al Señor, hay una ventana por la cual, a través de ella vemos a Dios. Una temporada cuando en nuestras vidas esa ventana estaba limpia, estaba transparente, y cada vez que nos asomábamos, estoy hablando de un término metafórico obviamente, cada vez que nos asomábamos por esa ventana del corazón, veíamos a Dios de una manera clara, lozana, diáfana. Los vidrios estaban limpios, el marco, era perfecto. Nosotros creíamos conocer cómo es que trabaja Dios. Sabíamos lo que Él quería que hiciéramos sin sorpresas. Estoy hablando de esa temporada cuando decimos Dios es así es como Dios actúa, si hago las cosas bien me va a ir bien, si pongo mi ofrenda Dios me va a bendecir. Si le pido ayuda a Dios para casarme, Él me va a dar la persona indicada. Cuando tenemos una imagen parece clara de cómo Dios actúa, nada inesperado. Sabíamos que Dios tenía una voluntad y siempre sabíamos cuál era esa voluntad. De pronto hubo una temporada en que esa ventana se agrietó. La rompió una piedra, ¡pac! Una piedra de dolor. Es posible que nos lanzaran la piedra cuando éramos apenas un niño y papá se fue de casa para siempre, o quizá nuestro corazón recibió el impacto en la adolescencia y se nos rompió algo, o ya éramos adultos cuando la ventana se hizo trizas. Sea que sea cuando haya sido, hay un momento que la piedra llegó, la piedra del dolor, un funeral, un cáncer, una pérdida repentina, eso que te decía hoy, cuando de la calma pasamos al caos en cuestión de minutos. Pudo haber sido un texto, una llamada telefónica. Su hijo está detenido aquí en la estación de policía, usted es el padre, venga rápido. O en el peor de los casos, una carta pegada en la nevera o al lado de la mesa de luz diciendo me voy, no me busques, no me llames, ya no te amo. Y sabes que a partir de esa misiva tu vida cambia para siempre. O un diagnóstico que surge de un chequeo de rutina y te llaman, señorita o señora o señor, apenas pueda, comuníquese urgente con el médico. Hay algo que queremos hablar personalmente. Cualquiera haya sido la fisura de la piedra, el resultado es el mismo, una ventana que en un momento se hace pedazos. Entonces la piedra golpea nuestro panel o nuestro parabrisas y lo destruye. Y el golpe resuena por los pasillos de nuestro corazón. Y desde ese impacto es cuando surgen las grietas de la duda, del miedo, creando una telaraña en nuestra ventana. A veces cuando una piedrita golpea en el parabrisas se va creando una telaraña. El vidrio se empieza a partir desde el impacto de esa piedra que todos sabemos cuál es. Hubo una vida antes de esa piedra, una vida antes del dolor,
y otra vida muy distinta después de ese dolor. Porque entonces lo que ocurre es que Dios ya no es tan fácil de ver. Porque de repente decíamos, yo estaba haciendo las cosas bien y pasó lo del cáncer. Yo me estaba congregando, servía al Señor y mi hijo se rebeló. Entonces, cuando no entendemos bien cómo funcionan las reglas de juego, la visión que antes creíamos que era clara, ahora es turbia. Entonces nuestro dolor nos empieza no a eclipsar a Dios, pero sí a distorsionar la imagen que tenemos de Él. Es muy difícil ver a Dios a través de la ventana del dolor. A una mami que se le muere un hijo, uno la puede llenar de versículos bíblicos. Anda a decirle, todo lo puedo en Cristo, mi hija que me fortalece. ¿Quién le quita el dolor en ese momento? No puede ver a Dios, no puede ni escuchar la palabra de Dios de tanto que está quebrada. Es difícil ver a Dios a través de los fragmentos de nuestra herida. Entonces empezamos ahí a hacernos preguntas sin respuesta. Dios no debería permitir que estas cosas ocurran. Aunque seamos cristianos de años, siempre caemos en esa frase. Si Dios es Dios, entonces no tendría que pasar por estos momentos financieros. Dios sabe lo que necesito. Veíamos recién las imágenes de un personaje, un querido hombre de hogar, que él decía, yo tengo la esperanza de aunque sea tener ordenadito esto. No perdió la fe, nunca dijo, no creo en Dios porque si Dios existiera no viviría yo así. Pero nosotros, aún teniendo mucho más que este caballero, decimos, ¿cómo puede ser si Dios existe que me pase esto? A veces son cosas graves, las entiendo, duras. Jamás permitiría a Dios que un hijo sea sepultado antes que yo. Él no querría que yo me sienta sola o me sienta solo y no me sienta amado o amada. Si Dios es Dios, en la iglesia no habría chismes, no habría gente mala. ¿Por qué hay gente mala en la iglesia? Ya no sé en quién creer. Porque la iglesia es para gente rota, para gente mala. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Porque es iglesia. Y ese tipo de preguntas definen las expectativas que tenemos de Dios. Entonces, cuando, insisto, el dolor llega a nuestro mundo, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, las dudas salen a la superficie inmediatamente. Buscamos a Dios y ya no lo podemos encontrar, ya no es como antes, porque los fragmentos de los vidrios rotos impiden nuestra visión. Y llega un momento en que no estamos seguros lo que estamos viendo, no estamos seguros, no sabemos si estamos a merced de Dios, si este es un trato de Dios o estamos a merced del mismísimo diablo. Haga memoria, hay una temporada donde uno dice, no sabe si agradecerle a Dios porque me deja pasar esto o porque el diablo metió la cola y Dios nos olvidó. Uno no sabe si es un trato divino o un trato satánico. Y estamos en el medio, zarandeados. Nos va a ir bien. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Vamos por esas tormentas maravillosas. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso grande, 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 grande al Señor. Porque el Señor te va a preparar a resistir. Mirá. Últimos minutos. El Señor, como es un padre, como Dios es un padre y sabe cómo uno entrenar a los hijos, como cuando nos llevaban a andar en bicicleta la primera vez, como cuando vamos a conducir un automóvil la primera vez, y lo hacíamos con papá, o andamos, o íbamos a remontar un cometa, lo que sea que hiciéramos por primera vez, siempre tenemos la paciencia, el tutorial del padre diciendo es así, es así. Así que no creas que las tormentas van a venir en tu vida y te van a despedazar, porque siempre son tormentas controladas, como The Truman Show. Son tormentas controladas. No crea que son tormentas al azar de las cuales Dios se vale. Todas son tormentas controladas. Todo lo que te está pasando en la vida, controlado por Dios, permitido por Dios. Si pudieras alejarte en perspectiva, verías que estás en una gran campana de cristal y ahí estás adentro en una tormenta y el Señor no deja de mirar.
Y si un poco más de viento, un poco más de ola, y uno está, pero es una tormenta controlada. Y al principio, las tormentas son suaves, es como una suave llovizna. Ahora sí, Leiva, mira un minuto. Por favor, sin música. Yo quiero que hagas así con un dedo, aplaudas con un dedo fuerte. Mira, aplauda con un dedo fuerte, fuerte, fuerte. Todo lo más fuerte que pueda. Así es la primera tormenta que vas a pasar. Shh, escucha, escucha. Ahora dos dedos.